Ricardo Rafael, le agradezco muchísimo que me permita compartir todos los días pues esta hora del día donde la información ya la tuvimos y es momento de agregarle perspectiva, análisis, argumento. La semana pasada, un poco por azar, se organizó una mesa de conversación entre Genaro Lozano y Abraham Mendieta que yo, la verdad, me dejó muy satisfecho por la riqueza de inteligencia de neuronas que pusieron y también de conocimiento, y me atreví a volverlos a invitar hoy y cuantas veces ellos se dejen para que esta mesa de análisis nos permita acompañar a la comunidad de la Octava, a nuestra audiencia, pues en estas fechas complicadas o todo, para entender tantos y tantos dilemas, tantos y tantos desafíos. Así es que les doy la bienvenida, Genaro Lozano, me da mucho gusto tenerte hoy aquí en la Octava, aquí a ras de suelo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Abraham Mendieta, celebro enormemente que nos acompañes también el día de hoy. Gracias por haber aceptado la conversación. Gracias a ti, querido Ricardo, a la orden. Pues a ver, déjeme comenzar con estas fintas. Yo no sé si llamarlas round de sombra que se están volviendo moda. Tengo que advertir que no solamente en la política, también en la economía y hasta en mi casa, pero no voy a ir al último lugar para no llevarlos a ustedes a mi intimidad. Los round de sombra están en todos lados. La gente está diciendo cosas que no va a cumplir. La gente está un poco exacerbando los ánimos, creyendo que va a mejorar no sé qué condición en el futuro. Y entre ellos veo algunos gobernadores, ¿no?, de colores, por cierto, distintos, aunque opositores todos, pues anunciando la ruptura del pacto fiscal. Y bueno, no solo hablo de México, me sorprendió escuchar a las autoridades de California, ¿no?, dispuestas a romper el pacto federal, un poco modelo secesionista como del siglo XIX en Estados Unidos, pero aquí pues no se quedaron cortos, desde luego el gobernador de Nuevo León, que le gusta tener la garganta ronca, ¿no?, el gobernador de Tamaulipas, ¿no?, panista, el gobernador de Coahuila, ¿no?, el gobernador de Jalisco, que ha venido amenazando de alguna manera con esto. Y bueno, no se sorprendan encontrarnos de pronto con algunos otros que sobre todo con la atención médica pudieran verse tentados a esta ruptura. Yo les pregunto, ¿round de sombra o hay algo que temer de fondo en estas amenazas que están poniendo los poderes locales? A ver, yo creo que de entrada me parece siempre sano que se trate de discutir este federalismo de contentillo que tenemos desde cualquiera de los planos, Ricardo, porque en efecto en México ya múltiples académicos lo han dicho. En México no tenemos un federalismo, tenemos varios federalismos. Hay un ensayo muy extenso en la revista Nexos de Martín Vivanco que habla justo sobre este tema. Y en específico el pacto fiscal, ese pacto que desde por lo menos la década de los 50 funciona en México, pues es un pacto que funciona básicamente para que la federación prácticamente se convierta en el papá gobierno de los estados y vaya y reparta lo que los gobernadores renunciaron a hacer ellos mismos en su competencia local, que es ir a pedirle a la gente dinero de su bolsillo para recaudar impuestos. Entonces, creo que es un buen momento que se discuta este planteamiento fiscal, porque en efecto sí hay, digamos, en muchos momentos esta labor política de la cual ni siquiera nos enteramos los ciudadanos, que somos los que pagamos impuestos, en los cuales los gobernadores, las gobernadoras vienen a la Ciudad de México, le piden al secretario de Hacienda que necesitan más dinero o menos dinero dependiendo de la situación que están enfrentando, y realmente no estamos viendo lo que a mí me gustaría ver, una redistribución en un país tan desigual como México, en donde en efecto mucho de lo que se esté recaudando se vaya mucho más a los estados que más lo necesitan. Sí veo también al mismo tiempo, digo, por eso por un lado qué bueno que se esté planteando este tema de abrir la discusión del pacto fiscal en materia federal. Ojalá también se abran otros en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de familia, porque como bien sabe Ricardo, a mí un tema que me importa mucho, que es el del matrimonio igualitario. Dado ese federalismo de contentillo, no podemos tener todavía un pacto, digamos, o un matrimonio igualitario a nivel federal. Pero regresando al tema fiscal, y con eso concluyo esta primera intervención, sí que bueno que se discuta, ojalá se haga de una manera responsable y no politizada, porque también de repente uno ve, y ya mencionabas al gobernador de Nuevo León, pero también al gobernador de Jalisco, pero también al senador de Movimiento Ciudadano Millennial, que pues, prácticamente parece un influencer hablando casi del Brexit o del Nuevo León exit, la salida, digamos, de la federación por el tema fiscal, y quejándose incluso porque estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca reciben mucho más de lo que recaudan, pues por supuesto que tienen que recibir mucho más porque son los estados más desfavorecidos del país. Ojalá se abra esta discusión y se haga de una manera responsable, porque yo sí creo que es un momento de actualizar ese federalismo que no funciona en este país. Le hago la misma pregunta a Abraham, pero sí insistiría nada más en este símil que hacía yo. Es difícil resolver la crisis sanitaria y
todas las demás crisis que traemos en el alma al mismo tiempo. Es decir, ¿es este el momento de revisarlo todo? Le preguntaría a Abraham. Y perdón que lo ponga otra vez en el tema familiar, en el tema comunitario, ¿no? En el tema económico. A ver, este país tiene muchos problemas, pero este es el momento de atender el COVID-19. Abraham. Sí, Ricardo, imagínate la envidia que me da a mí como español hablar de estos temas. Nosotros que ni siquiera tenemos un pacto federal. O sea, a día de hoy yo no puedo decir si España es una federación o una confederación. Nosotros somos una monarquía bananera que se reparte con acuerdo en lo oscurito las relaciones interestatales, intercomunidades autónomas. O sea, que ya de principio tener un pacto federal, yo creo que es un acuerdo que permite que México pueda tener un nivel más justo de reparto de la riqueza. Lo decía Genaro y es fundamental, pero es que yo siempre que veo este tipo de propuestas, este tipo de bravuconadas, especialmente de gobernadores norteños, ávidos de las notas, me acuerdo de las declaraciones de Gabriel Cuadri, cuando decía que este país iría mucho mejor si no tuviera que cargar con Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Todo este tipo de bravuconadas comunicativas me suenan a eso. Me suena al clasismo tan terrible de cierta élite que además tiene el fetiche de que son ellos los únicos que pagan impuestos cuando eso es mentira. Pero no solo eso, sino que juega nuevamente con el clasismo, con la desigualdad y no permite abrir una conversación fundamental que debería abrirse desde el sur del país y no desde el norte, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la federación apoye a estados como Chiapas que tienen un rezago enorme en sistema público de salud, sistema público educativo y otros tipos de espacios donde el Estado debería estar presente? Pero haciendo la curva para intentar resumir, yo creo que lo que está ocurriendo es una exaltación general de las pasiones públicas. Como Andrés Manuel se retira un poco, el jefe de la orquesta comunicativa, quien siempre marca la agenda, se retira un poquito para dejar la voz de técnicos y científicos, pues aparecen los gobernadores, los buitres, los políticos que estaban en el olvido intentando disputarse una nota y a ver quién dice la barbaridad más grande en el mejor de los casos y a ver quién provoca de manera más fuerte una respuesta que les permita tener una nota, un espacio comunicativo. Y creo que es profundamente injusto en un momento donde hay una emergencia sanitaria, una emergencia social, que debería ser lo primero, lo principal que deberían atender todos los poderes del Estado, ¿no? Y no estar a la bravuconada de si me salgo del pacto fiscal o no, porque entonces cuando se abra de verdad ese melón es cuando estados como Chiapas van a tener que reclamar la deuda histórica que hay con sus servicios públicos completamente abandonados por los poderes de la Federación. Tengo un par de temas más, pero sí quisiera pedirles una apostilla a este tema, porque cuando hablamos de dejar el pacto fiscal, estamos hablando de dejar de entregarle impuestos cobrados en los estados a la federación, supongo que sobre todo es el impuesto sobre la renta, y ahí yo coincidiría con ambos, es una bravuconería política, pero donde sí podría haber una ruptura seria, porque además ya la traíamos, es en el tema de la atención sanitaria. Si el pleito, por ejemplo, del gobernador Bonilla, ¿no? Que además, no olvidemos, no es un gobernador ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena. No, eso es fuego amigo. Es fuego amigo, ¿no? Señala y dice, el Instituto Mexicano del Seguro Social no está cumpliendo. Y está siendo responsabilidad de ellos lo que está ocurriendo, en fin, la crisis. Es decir, sí podríamos estar viendo una ruptura, no del pacto fiscal, pero sí de este pacto sanitario que se estaba construyendo. Apostilla para que no nos coma el tiempo para los otros dos temas. Genaro, te devuelvo la palabra. Sí, ya lo habíamos visto de cierta manera con la creación del INSABI. Varios gobernadores, sobre todo los del centro del país, sobre todo los del Bajío, sobre todo los panistas que querían crear un modelo alternativo, digamos, al INSABI. Lo que es muy inusual, y no sé cuáles sean las razones por las cuales el gobernador del estado de Baja California esté rompiendo y, digamos, criticando y yéndose tan frontalmente en contra del IMSS. Hay quien dice que es porque él tenía por ahí un familiar que quería dejar como delegado en su propio estado y lo consiguió, pero son solamente especulaciones, no lo sé. La verdad es que resulta, digamos, una turbulencia, tal vez, no sé si decirlo así, innecesaria para el tema del COVID-19 por el hecho de que en efecto se está tratando de dar una respuesta unificada por parte del gobierno de México frente a esta pandemia. Yo creo que sí, lo que en ese sentido ha faltado, querido Ricardo, ha sido una respuesta de comunicación mucho más amplia y creo que vamos a entrar en ese tema en los próximos minutos, pero de una vez me voy adelantando. No puede ser el presidente López Obrador y no puede ser nada más el subsecretario López-Gatell el que salgan todos los días, digamos, a hacer estos pararrayos de la comunicación en un modelo que ya está francamente desgastado.
A mí sí me gustaría escuchar mucho más al director del IMSS, a Zoé Robledo, que lamentablemente yo no lo he visto haciendo trabajo de campo, yendo a los lugares en donde están presentándose estas pandemias o estos brotes, digamos, de contagios, dándole respuesta al mismo director del IMSS, al gobernador Bonilla, dándole respuesta el mismo director del IMSS a actores con una cierta influencia como Eugenio Derbez, quien recientemente sacó este video, que por cierto era con un médico jubilado del IMSS, y no es lo mismo ser un doctor en funciones que una persona jubilada, porque no tienes, digamos, ese reconocimiento de la labor y de las necesidades diarias cuando estás trabajando que cuando eres jubilado, lo demás es de puras oídas, pero sí creo que falta, digamos, que se amplíe, digamos, la respuesta por parte del gobierno con más actores, con el director del ISSSTE, con el director del IMSS, con el director del Hospital Central Militar y de los servicios militares de hospitalización y navales también, que son los que al final de cuentas van a unir fuerzas para darle respuesta a este tema del COVID-19. Abraham. Sí, bueno, yo soy un fetichista de izquierda y por consiguiente un fetichista del Estado. Así que me quiero ir a la idea macro. Lo que se estaba intentando con el INSABI, con el Instituto de Salud para el Bienestar, es que por fin México tuviera un sistema sanitario universal que llegase a cualquier ciudadano que estuviera dentro del territorio nacional y ni siquiera con la limitación del pasaporte como otros sistemas habían tenido. Un sistema sanitario universal con muchas carencias, por supuesto, pero que pudiera poco a poco ir consolidándose y construyéndose a un sistema de bienestar, básicamente como los que tiene cualquier país europeo, menos los que están en privatizaciones, pero que permitiera, aún con un menor grado de inversión pública, tener ese mínimo sustento sanitario del Estado. Eso era llevar la salud hasta donde se pudiera a todos los ciudadanos de la República. Por eso me parece tan triste que estemos en estas grillas con los gobernadores, y digo gobernadores propios y ajenos, gobernadores del partido en el gobierno y gobernadores de oposición, porque ahorita la grilla de los gobernadores con el tema de salud no es solo opositora, es general. Y creo que los dimes y diretes de determinados intereses estatales están dejando mucho que desear en un momento de emergencia social. Si el INSABI tenía el objetivo de ser el paraguas que cobijara a la totalidad de la población que se encontrase en territorio nacional para dotarla de servicios de salud, en pleno momento de pandemia, retomar tiras y aflojas que venían de efectivamente estos meses atrás, porque esto no es nuevo, esto era el gobernador de Aguascalientes diciendo que lo tratase fuera de su estado. Retomar este tipo de grillas en un momento de emergencia social da nivel de la politiquería en la que están algunos, pero reitero, creo que todo vuelve a lo que hablábamos al principio. Hay un modelo de comunicación política que es de exaltación, de gente que está intentando buscar la nota cuando se retiran los principales agentes políticos. Y el problema es cuando se busca la nota con el bienestar de la gente, con el derecho a la salud de la gente, o con este tipo de prácticas, o incluso, como decíamos en el bloque anterior, jugando a las bravuconadas de si un Estado se sale del pacto fiscal o no. Creo que los gobernadores están dejando bastante que desear en este sentido. Incluso algunos alcaldes, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este sentido la coordinación sanitaria vale más que todo eso, y hay superfuncionarios como Zoé Robledo que yo sí agradezco que no se estén metiendo en la grilla. Zoé es uno de los mejores funcionarios que tiene el Estado mexicano, un tipo que resuelve, un tipo que va a los hospitales, un tipo que conoce, un tipo que desbloquea. Qué bueno que no está dedicándose a responderle a los gobernadores y a perder el tiempo en eso, porque el sistema de salud verdaderamente tiene mucha urgencia, y Zoé un superfuncionario y además un bombero. Está todo el día apagando los fuegos de las grillas ajenas, así que qué bueno que se está dedicando a sacar adelante el sistema público de salud y no a responderle públicamente ni a los actores que están haciendo fake news, ni a los políticos olvidados que están utilizando esta grilla para aparecer en los medios de comunicación. Nos vamos a ir a corte, pero antes déjenme dejar sembrada una conclusión, digamos, a manera de conclusión de este bloque. Yo creo que ambos tienen razón. Hay elementos legítimos de discusión sobre el pacto federal que por no haberlo resuelto antes, pues hoy están mostrando sus dientes y sus dudas. Y luego, pues sí hay argumentos ilegítimos, ¿no? Y todo esto se da en un momento donde la pandemia pues va a salir de las grandes ciudades y particularmente de la capital del país y una que otra conglomeración urbana para, como hemos visto en otras naciones, recorrer pues todo el territorio. Y es ahí donde presumo que estas tensiones que estamos observando, las tensiones buenas y las tensiones malas, ¿no? Las grillas, como las llaman, y las tensiones políticamente serias, van a encontrar mayor auge, porque en efecto una cosa es lidiar con una pandemia
que está ubicada bien en ciertas zonas y pocas zonas, y otra como hemos visto en el resto de Europa y Estados Unidos, cuando esta llega hasta la última ranchería, al último puerto, al último poblado. Vamos a corte y de vuelta, vamos a hablar de las mañaneras. ¿Qué está pasando con las mañaneras? ¿Son una fórmula de comunicación que el presidente va a seguir utilizando o no? Y vamos a hablar también del tema petrolero, los acuerdos de la OPEP, ¿suficientes o insuficientes? Ya dijo el presidente Trump que su gran amigo es Andrés Manuel López Obrador, que le ayudó a avanzar este pacto. ¿Qué quiso decir con esa mención? Corte y volvemos en esta mesa con Genaro Lozano y Abraham Mendieta. Esto es la octava, estamos de vuelta después del corte y regreso con Abraham Mendieta y Genaro Lozano en esta mesa para preguntarles si están observando como yo un cambio en la estrategia de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a propósito de los mensajes de todas las mañanas. Tanto el día de ayer como el día de hoy redujo a lo mínimo las preguntas. Él ocupó casi todo el espacio dando información, hoy con una diatriba, ayer dando información sustantiva. Pero es que puede ser que las mañaneras de la semana pasada no hayan dado tan buenos resultados y estén opacando a las conferencias de la tarde que son tan importantes. Así es que, Abraham Mendieta, ¿qué estás observando en este ánimo de comunicación del presidente? ¿Qué le recomendarías? ¿Y qué estás viendo, por cierto, en otros países a propósito de este mismo tema? Sí, por comenzar únicamente en el tema de las mañaneras y ahorita le ampliamos. Yo creo que por ahora no tendría la certeza de decirte que hay un cambio en el modelo de la comunicación política. Lo que sí está claro, desde el bloque uno lo venimos platicando, hay una exaltación enorme de las pasiones públicas desde todos los espacios de lo social. Y cualquier noticia, cualquier hecho comunicativo empieza a implicar actores que maximizan. En ese sentido, podríamos incluso relacionar no solo la mañanera, sino la comunicación que se llevó con lo de Rocío Nale en la OPEP. Un hecho heroico, un hito, una defensa nacional de la soberanía. Como que se saltan las pasiones, ¿no? Yo sí creo que Rocío Nale lo hizo excelente, yo sí creo que defendió los intereses mexicanos frente a la comunidad internacional, pero en este momento de exaltación de las pasiones públicas, nacionalismo, elementos de defensa territorial aparecen y se desarrollan. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el modelo de comunicación. Andrés Manuel dio un paso atrás, está dejando que técnicos, expertos, sean los que encabecen, Gatell principalmente, sean los que encabecen la comunicación con el tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria y del coronavirus. Marcelo también está teniendo un lugar muy relevante en la operatividad de todas estas cuestiones. Y en el momento en el que el presidente da un paso atrás comunicativamente hablando, porque tiene la generosidad de dejar los temas técnicos a los técnicos, empieza nuevamente una disputa de mercado por ver quién se lleva la nota, quién se lleva la aparición, esa exacerbación pública. Y aparecen gobernadores y aparecen políticos que ya estaban en el olvido, aparecen las fake news. Eso creo que es lo que está ocurriendo. No creo que sea tanto en este momento un cambio de modelo comunicativo, sino una retirada del presidente en la primera línea, porque deja a los expertos y a los científicos abordar con generosidad el tema, y eso hace que se alevestren determinados espacios de lo social para intentar aparecer, para intentar ganarse una nota, ¿no? Genaro Lozano. Sí, yo no veo ningún cambio de comunicación. Digo, desde que empezó la crisis del COVID-19, el cambio sustantivo, el cambio sustancial fue la conferencia de las 7 de la noche, la novela de las 7, como se le conoce en redes sociales, con todo este grupo de personajes que en efecto han sido pues muy mediáticos, encabezados por López-Gatell, pero también Reyes Terán, pero también el doctor Alomía y también el doctor Borja y toda una serie de expertos médicos que todos los días dan un parte muy puntual sobre los temas, lo cual yo agradezco muchísimo. Creo que no hay un ejercicio así a nivel internacional, en ningún otro país que se esté dando un ejercicio de comunicación diaria así. El ejemplo, digamos, para contrastar esto es el de Estados Unidos y el doctor Fauci, que es este hombre que también de repente da algunos partes médicos ahí con el presidente Trump, pero no con la frecuencia con la que se están dando en México. Ahora bien, yo creo que respecto al presidente Ricardo, lamentablemente yo no veo ningún cambio. Veo a un presidente y a un líder que está empecinado en que no se le vaya su propia narrativa, la narrativa con la que todos los días él quiere sentar la agenda desde la mañana y quiere que se hable de los temas que él pone a discusión en esa conferencia mañanera, y creo que eso lo seguimos viendo. Ahora él se ha tenido también que montar a los temas de salud,
cada vez más estamos viendo en la mañanera también estos temas de salud metidos, pero siguen estando también sus grandes hits. El avión presidencial, los conservadores y en contra de los transformadores, a pesar de una tregua que el presidente había ya puesto, digamos, o había decretado, pues volvió hoy a decir, creo que sin ninguna necesidad, hablar de conservadores y transformadores y a referirse incluso a un jugador de fútbol, el Chicharito, a una estrella global como Thalía y a un comediante que tiene fama en este continente, porque su fama es de todo el continente, que es Eugenio Derbez. Entonces, la verdad yo no entiendo por qué el presidente se quiere poner, digamos, a pelear con estos tres personajes públicos. Fíjate, en el bloque anterior hablábamos de por qué Zoe Robledo no le contestaba al gobernador de Baja California, pero ¿por qué el presidente sí le contesta a un comediante, a una actriz y cantante y a un jugador de fútbol? Entonces digamos que estamos viendo ahí un universo o estamos viendo otra vez una repetición de esa obsesión que tiene el presidente por ser el frente, el pararrayos, el gran comunicador de este país, cuando creo que en este momento debería estar utilizando mucho más esa figura del Poder Ejecutivo, que no nada más la contempla o no nada más la integra el presidente, sino todos los pararrayos que tiene, que son sus secretarios. Coincido con Abraham en que hay algunos que están teniendo más notoriedad. Marcelo Ebrard otra vez se vuelve a colocar, digamos, como no nada más el gran operador de este gobierno, sino como el que sale a rescatar siempre cuando el gobierno va mal. Luis Alcalde, que de repente también había desaparecido con el tema del feminismo, pero ahora está regresando al centro de la discusión con el tema de los derechos laborales. El secretario de Salud, que la buena ya lo escuchamos hablar, la mala ya lo oímos hablar, y otros secretarios que también están teniendo mucha más notoriedad, el de Defensa, el de Marina, que cada vez más vamos conociendo quiénes son, qué piensan y básicamente las labores que desempeñan en este gobierno. A ver, regreso sobre el tema con ambos. ¿Tendría alguna diferencia con respecto a si está siendo notorio o no el presidente? Porque la semana pasada creo que lo fue. Si tuvo un informe el domingo, y la verdad es que le entró sustantivamente a una discusión, la de la semana pasada no era sobre el federalismo, era sobre el poder económico, el poder político, y le entró con todo. Y de hecho, él participó en esa fractura. Es decir, eso es lo que vimos la semana pasada. Y yo sí me atrevería a decir que esta semana lo que no está haciendo es responderle preguntas a la prensa. Es una cosa rarísima como fenómeno. Y en este sentido, si escuchamos un discurso hoy muy largo entre transformadores y pro corrupción, que a mí me parece un método inteligente para no hablar de nada. Si yo empiezo a citar que en este país solo hay transformadores y gente a favor de la corrupción, pues es tan mentirosa la afirmación, digamos, no solo maniquea como él la llamó, ¿no? Tan sin importancia, que eso le permite no hablar de cosas sustantivas, que el presidente sabe hacer muy bien eso, ¿no? Tira la bola hacia un lugar discursivo, narrativo, donde todos miramos, pero en realidad él lo que está buscando es no hablar de otros temas que sí son más delicados y más complicados. Y esto me lleva, perdón que les insista, a observar un movimiento en la narrativa, porque su voz hoy, si se equivoca, puede hacer más daño de lo que lo hacía antes. Y luego, perdón que les recuerde el final de la mañana de hoy, quien no lo oyó, por favor, no se la pierda, cuando le dice a los periodistas, ya váyanse. Y claro, todos escuchamos lo que no se dijo. ¿A dónde?, gritaron los periodistas. Y comete un resbalón enorme. A comer tortas de tamal, igual que hace la población, los trabajadores de la salud, que es el peor consejo posible en esta época, pero bueno, ahí hay un presidente que no puede de pronto pues detener la rienda de su lengua, pues hasta cuando los manda a comer tortas. Insisto, sí veo una evolución y debe tener una explicación política pues más interesante incluso que la que se observa todavía. Abraham. Sí, yo sigo sorprendido porque se pretende permanentemente despolitizar al presidente. Siempre que el presidente aborda temas ideológicos, temas que traen de raíz cómo se compone y descompone el sistema político nacional, nos sorprende nuevamente. ¿Por qué se pretende despolitizar al presidente? ¿Por qué no puede el presidente hablar de una discusión política que tiene? ¿Por qué no puede el presidente hablar de transformadores y defensores de la corrupción cuando se refiere a su adversario? Si efectivamente para hablar del estado actual del sistema sanitario en México hay que hablar del desfalco de mínimo 4.000 millones de pesos que hubo durante el sexenio anterior con el PRI. Es que de verdad que yo no considero que hablar de política esté fuera de lugar en un momento donde tenemos una crisis sanitaria que resuelve o no la política con la ciencia.
hay un problema en despolitizar permanentemente al presidente. A mí me encanta cuando aborda este tipo de cuestiones, porque entonces nos damos cuenta que los temas vienen ligados, tienen narrativa, tienen pasado, que no son como la lluvia que cayeron. Y efectivamente, si el sistema de salud está en una crisis, entre otras cosas, porque desde el poder político durante décadas se les saqueó. Porque en el sexenio anterior, y eso ya está demostrado por la auditoría, el sexenio del PRI de Enrique Peña Nieto, se desfalcaron 4.000 millones de pesos como mínimo. De verdad que es fundamental seguir insistiendo en de dónde venimos para ver a dónde vamos, porque si no la política se convierte en un fenómeno climatológico y parece que es como la lluvia, que simplemente cayó y no. Las dificultades que tiene el sistema sanitario, los sistemas públicos en México, vienen por algo, y entre otros porque hubo una clase política abusiva que hoy se opone a López Obrador, que fue la que saqueó los sistemas públicos de salud y de educación, ¿no? A mí sí me gusta que en este momento hable de estos temas, sobre todo cuando se ha retirado de la primera línea comunicativa de algo que él no controla, como es el coronavirus, ¿no? Y como está ocurriendo en la mayoría de países. En España también el director general de Emergencias Sanitarias, quien está dirigiendo la comunicación pública del país respecto a la pandemia, que es el 90% de la actualidad en España, ¿no? Yo considero genial que en este momento que López Obrador da un paso atrás y él, como no es ni técnico ni sanitario, no tiene que meterse más allá de lo que le corresponde como jefe de Estado en el tema de la pandemia y cede ese lugar a López-Gatell y a los expertos, pueda seguir hablando de política. Primero, que es su especialidad, y segundo, que nos explica por qué estamos en la situación que estamos y por qué el sistema público de salud tiene los déficits que tiene. Eso es 100% Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que eso sea un cambio en su comunicación. A él le encanta hablar de ideología. Genaro Lozano. Sí, a ver, me gusta tu lectura, me gusta tu análisis. Solamente espero que no sea un análisis prematuro en el sentido de que haya un cambio en la narrativa y un cambio en la comunicación. Ojalá sea sostenido, Ricardo. Ojalá, en efecto, el presidente cada vez hable menos y cada vez vaya dejando que se vayan ocupando, digamos, esta fuerza centrífuga, otros actores narrativos y otros actores dentro de su gobierno. Vamos a ver cómo se va comportando a lo largo de la semana el presidente y si vuelve a retomar preguntas y respuestas como había hecho. Yo prefiero un presidente que responde, yo prefiero un presidente que se confronta con los medios de comunicación de manera respetuosa y que les contesta y que les debate, a un presidente que evade las preguntas y que solamente va a dar un monólogo. Preferiría que regresara a este otro modelo, si es que se confirma esta hipótesis tuya de que está cambiando, digamos, su modelo de comunicación. Despolitizar a AMLO, Abraham, imposible. ¿Cómo vamos a despolitizar a este presidente? Se busca despolitizar a AMLO cuando se hace una crítica sobre los temas que aborda. No, claro. A ver, ideológicamente, ¿por qué ganó la presidencia de México con 30 millones de votos? ¿Por qué alguien como yo ha votado por él 3 veces? Pues porque justamente ese mensaje ya no lo sabemos de memoria, porque ya sabemos que la corrupción de este país estaba lastimando y convirtiendo... Me parecerá sorprendente, Genaro, pero Andrés Manuel no solo te habla a ti. No, por supuesto. Andrés Manuel habla a un sector poblacional que está afuera, que es gigante, que está excluido del sistema. Hay éxitos que de repente ya se vuelven como un disco rayado y que ya te lo sabes más, y que en estos momentos necesitamos escuchar otro. No solo te habla a ti. No, y creo que también ese otro público también ya está un poco cansado de escuchar eso y quieres más bien entender qué es lo que va a pasar con esta crisis del coronavirus, cuál va a ser la respuesta de manera económica, cómo se le va a apoyar a esa gente que se está quedando sin trabajo, cómo se le va a apoyar al mesero de un restaurante que no va a recibir dinero, cómo se le va a apoyar a una trabajadora del hogar a la cual corrieron de su trabajo en estas semanas. Creo que eso es lo que queremos escuchar muchas de las personas que votamos y que está nuestro corazón en la izquierda, a pesar de que... Pero si acabas de decir que querías que Andrés Manuel hablase menos, Genaro. No, yo acabo de decir que quiero que siga contestando las preguntas. No quiero Oiga, que pues me apena mucho cortar aquí una conversación que está siendo deliciosa para la audiencia, pero me quedan 5 minutos y un último tema que no merece tirarse a la basura. A ver, lo pongo sobre la mesa y si quieren regresar, desde luego van a tener otros momentos aquí para continuar con esta discusión que suena deliciosa y lúcida. A ver, el tema del precio del barril para un país como el nuestro, pues es importante. Somos el 8º productor petrolero en el mundo y aunque se nos ha caído la producción, sigue siendo parte esencial, sobre todo los ingresos para el gobierno. Así es que una caída de 40 o 50 dólares a 10 dólares, hombre, desde luego que nos importa. Y hay un acuerdo global encabezado por Donald Trump para disminuir, en efecto, la cantidad de barriles en el mercado y con eso, pues, recuperar precio. México participó en ese esfuerzo.
El presidente Donald Trump lo dijo ayer en su mensaje, uno de los presidentes que más ayudó es su amigo Andrés Manuel López Obrador. Sí me sorprende, la es que lo llama así, mi amigo, en un mensaje tan importante. El presidente hoy también reconoció la buena relación que tiene con Donald Trump. Y sin embargo, vemos algunos analistas financieros que diciendo, hijo, esta es la primera de una serie de medidas que se van a tomar, porque es probable que se tenga todavía que reducir aún más la producción. A ver, le ruego, Abraham primero, Genaro después, ¿cómo está el tema de la OPEP? ¿Cómo lo están observando? Sí, bueno, en primer lugar, la producción de Pemex a lo largo de estos años no cayó, la tiraron. La tiraron las malas administraciones de Pemex, la tiraron los cargos políticos que utilizaban a Pemex como caja chica y la tiraron todos aquellos que creían que lo público era única y exclusivamente de ellos. Y como efectivamente saquearon los sectores estratégicos del Estado, entre ellos el sector energético, que era fundamental, la productividad de Pemex fue en picado y cayendo, y cada vez producíamos menos petróleo, que es un ingreso fundamental para México, ¿no? En ese sentido, en un momento donde hay un esfuerzo de recuperar la capacidad productiva de Pemex, de hacer esta empresa pública, que es una de las más grandes de América Latina, fundamental y operativa para el Estado mexicano, para todas y todos los ciudadanos, en ese momento se le pide por parte de la comunidad internacional a México que reduzca la productividad para poder subir el precio de los barriles. Y yo creo que México, con toda la razón del mundo, dice, he hecho una inversión muy fuerte en Pemex, quiero que funcione de una vez tras décadas de saqueo neoliberal, así que les pido que por lo menos en lo que a México respecta, encontremos otro acuerdo, porque además la totalidad de la producción de México es mucho más pequeñita que la de otros países, principalmente árabes, ¿no? En ese sentido se llegó a un acuerdo bueno. México reducía un poquito, en 100.000 barriles su productividad, y el resto lo reducía Estados Unidos. Estados Unidos, que además también tiene interés en reducir su propia producción de los pozos petroleros que tiene en Texas y que creó precisamente para oponerse a la OPEP, ¿no? Porque ahora parece que Donald Trump y los Estados Unidos y la OPEP son amigos, cuando ha sido el eterno enemigo de la política internacional. Pero ahora tienen un acuerdo en común y un interés en común, que es también bajar la productividad de los pozos petroleros de Texas, porque si no van a dejar de ser rentables en este momento, ¿no? Genaro Lozano, el tema de la OPEP, y preguntándote si esta es la única vez que van a reducir producción o tú estarías de acuerdo con lo que algunos analistas dicen, en realidad van a hacer una serie de reducciones en el tiempo. Híjole, mira, a ver, rapidísimo. El tema de la OPEP. México, para los más críticos de este gobierno, hicimos un oso mundial con una secretaria de Energía que acudió, que se levantó en la mesa, incluso hubo por ahí algunas críticas machistas de que no traía un velo, de que era la única mujer, incluso una fake news porque había otras 5 mujeres en esa videoconferencia y ninguna de ellas traía un velo, y qué bueno que así sea, porque pues evidentemente ese es un signo para Occidente y para las mujeres feministas, evidentemente algo que no se debería de usar. Pero quitando eso del lado, Ricardo, yo quiero ser optimista y me quiero quedar con la idea de que México con la OPEP siempre ha tenido esa relación de ser el gorrón, de ser un free rider, como se dice en inglés, de que México siempre deja que los países de la OPEP se pongan de acuerdo, reduzcan, hagan lo que quieran, y México se acaba beneficiando de lo que allá se acuerde. O sea, nos subimos al camión sin pagar. Exactamente, ganamos sin pagar. ¿Y por qué? Porque de los 3 integrantes de la OPEP, el que más ruido estaba haciendo, que es Arabia Saudita, perdón, pero me puse a revisar nuestra balanza comercial con Arabia Saudita, y es un país tan marginal, digamos, en términos de nuestro comercio internacional con ese país. No llegamos, Ricardo, en el 2018 ni siquiera a los $150,000 de comercio, de balanza comercial, cuando sí, evidentemente, tenemos una relación muy rica con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá. ¿Y cómo llegaron Estados Unidos y Canadá a esta reunión de la OPEP? Yo creo que sí se pusieron de acuerdo. Quiero pensar que México, Estados Unidos y Canadá llegaron con una postura en común, en donde por eso el presidente Trump sale y dice que el presidente López Obrador es su gran amigo, en donde por eso México va y dice, no voy a sumarme a este acuerdo de reducción, porque como bien dijo el presidente López Obrador, y ahí sí coincido con él, México bajar un 25% de su producción no es lo mismo cuando estás produciendo 1.7 millones de barriles. Bajar 300,000 barriles, 350,000 barriles es demasiado. Cuando produces 12 millones como produce Estados Unidos, bajar esos 300,000 realmente no significa tanto.
Lo que sí es una dura realidad, Ricardo, y con eso concluyo, es que México no es que hayan tirado la producción económica. Por más que tengamos en el gobierno, en la producción petrolera, pero por más que tengamos en el pasado más inmediato como director de Pemex a un hombre del cual es muy difícil no violar su presunción de inocencia por todas las evidencias de que hay de la rapiña que hizo con Pemex y demás, pero hay un juicio que se está llevando en este momento en contra suya, me refiero a Emilio Lozoya. Por más que queramos pensar que Pemex se regaló en el sexenio anterior a la reforma energética, lo cierto es que en México producir petróleo cada vez es más costoso por lo difícil que es acceder a él, porque está en aguas profundas, porque se requiere otro tipo de tecnologías, porque no tenemos ese dinero para invertir, y esa es una de las razones por las cuales se cayó, digamos, nuestra producción petrolera. Creo que el acuerdo final para México es positivo. Yo no quiero coincidir con las aves de mal agüero que dicen es que nos van a cobrar el favor después de una manera muy fuerte. Perdón, pero la verdad es que creo que nos están pagando más bien el favor que ya les hicimos con el tema de la Guardia Nacional y los migrantes, y que le salió bastante barato Donald Trump. Entonces creo que México gana. Todavía hay a corto balanza, plazo. todavía hay balanza política que no comercial a nuestro favor. A ver, me queda un minuto y les quiero entregar a cada uno 30 segundos con la siguiente petición. Zafándonos de los temas que tratamos hoy y forzándolos a que me hablen de cuáles creen que van a ser los temas relevantes de esta semana. Denme 30 segundos. Yo no diría de profecía, pero sí de perspectiva o de prospectiva. Abraham, comenzamos contigo. 30 segundos. Desgraciadamente, Ricardo, y lo digo porque no creo que esté siendo el modelo de actualidad que necesita el país en una emergencia sanitaria, creo que la comunicación de esta semana se va a parecer mucho a la comunicación de la semana siguiente. Vamos a seguir viendo fake news de determinadas personas que intentan resucitar en la vida pública. Vamos a seguir viendo cierta descoordinación de las administraciones estatales, con el gobierno federal, con los municipios, y yo espero que suman voces como las de Zoé Robledo, como la de determinados funcionarios como Gatell, que tienen que tomar la primera línea comunicativa por su seriedad, por su profesionalismo y por su capacidad. 30 segundos, general Lozano, y cerramos. Sí, desafortunadamente creo que los temas de esta semana va a ser el agotamiento de nuestro sistema de salud por el tema de que estamos a punto de entrar a la fase 3 con el número de contagios a nivel nacional, con el digamos, el estrés que va a haber para el sistema de salud y las camas y los ventiladores que se van a requerir cuando lleguemos a ese escenario. Creo que el tema va a seguir siendo las deficiencias en el IMSS y creo que por eso tenemos que ver a su director de una manera mucho más pública respondiendo a los cuestionamientos, y creo que también el acuerdo con los hospitales privados va a ser uno de los temas que va a dominar la agenda a lo largo de esta semana, ver cómo la iniciativa privada está tratando de hacer mancuerna con el gobierno de México con un acuerdo que se firmó precisamente pues estos días en Palacio Nacional y que creo que es una buena noticia, y creo que básicamente son los temas de los que vamos a estar hablando esta semana. Bueno, cierro con un comentario de nuestra productora Guadalupe Martínez que dice, ambos son geniales, y yo coincido. La verdad es que les agradezco mucho que esa genialidad haya estado puesta en esta mesa, en esta comunidad. Nos hace mucho bien escucharles y tener los puntos finos, los matices de una enorme cantidad de discusiones que merecen a neurona, inteligencia, pues como dirían ustedes, al estilo Gatell. Creo que la ciencia metida hoy nos ayuda a tener el ánimo mejor dispuesto. Nos escuchamos, nos vemos, si ustedes me lo permiten, la semana que entra. Voy a corte y regresamos. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Genaro.